¿Qué tal, gente de la tribu del conocimiento? Yo soy el Indio Figueroa y en esta ocasión te traigo un video muy interesante sobre la Revolución Mexicana, pero más allá de los sucesos históricos que se dieron en el marco de este acontecimiento, su injerencia cultural en México y en otras regiones del continente. Así que no se separen. Comenzar diciendo que la Revolución Mexicana fue un proceso sumamente violento, sumamente desastroso. El país va a colapsar totalmente. La estructura social que conservaba el país hasta ese momento se va a disolver. Nominalmente va a haber presidentes de México. El gobierno pasa a ser uno de los bandos más en pugna. Puede ser considerada una guerra civil, aunque algunos estudiosos, algunos expertos afirman de que no toda la Revolución Mexicana es una guerra civil, sino que solo unas partes de ella. Ustedes dirán, pero bueno, una guerra interna en un país es una guerra civil. No, digamos, hay criterios técnicos, hay criterios un poco más específicos que así lo definen. Y algunos expertos van a seccionar esta particularidad. La violencia va a ser muy importante. Ojo, no se me entienda mal. La violencia no va a ser un subproducto de la revolución, sino que más bien va a ser su motor. Va a haber violación, va a haber deslealtades, va a haber bandos ambiguos. Uno se pone a estudiar la Revolución Mexicana y hay momentos en los que no puedes diferenciar bandos. Hay más de dos en muchos momentos. Hay gente que salta a la talanquera, que cambia de bando frecuentemente. Me gusta estudiar la Revolución Mexicana porque es uno de esos acontecimientos que evidencia que la revolución se devora a sus propios hijos, como diría el político francés Pierre Victurnien. Me disculpan la mala pronunciación, porque va a ser eso. Los protagonistas principales, Pancho Villa, Zapata, Pascual Orozco, Carranza, Obregón, todos van a terminar, Francisco y Madero, todos van a terminar brutalmente asesinados muy poco tiempo después del inicio de la revolución. Bien, tenemos que saber qué es el porfiriato rápidamente. El porfiriato va a ser ese gobierno que va a dirigir don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz va a tomar el mando en 1876, si no estoy mal, y lo va a soltar en 1911. Son 34 años, poco más de 34 años, que se mantiene en el poder con un pequeño interregno en donde va a tener el poder otra persona, pero él ininterrumpidamente va a ser la fuerza detrás va a ser el poder detrás de la silla presidencial. Y obviamente, al decir que tuvo 34 años en el poder en un país republicano, obviamente esto evidencia retrocesos democráticos, atropellos a la democracia, que en efecto los hubo, y te voy a explicar por qué. Pero primero, por supuesto, un traguito de café. La época de Porfirio Díaz, conocida, como les mencionaba, como el porfiriato, va a suponer un desarrollo material bastante importante en México y un desarrollo económico abrumador. Eso dicen algunos, yo me atrevo a diferir. ¿Por qué? Los 34 años que va a gobernar Porfirio Díaz, es verdad, va a llegar el teléfono, va a traer el teléfono, va a traer grandes edificios, va a llenar el país de ferrocarriles, el fonógrafo, va a traer constantemente, óperas de Europa, etcétera. Pero hay que tener algo en cuenta. Por ejemplo, el sistema monetario de México, como en muchos otros países, era bimetálico. Y en 1905, fíjense bien, 1905, Porfirio Díaz sale en 1911, va a ser muy tarde, él va a hacer el cambio al sistema de cambio oro. Esto va a convertir el país mucho más estable y va a hacer que vengan los inversionistas extranjeros. Porfirio Díaz va a eliminar los caudillismos y las revoluciones que asolaban México, y esto ya supone un avance económico. Ya las haciendas no van a ser depredadas, etcétera. Ya esto supone un avance económico, pero se sabe que seguía la mortalidad natal era muy alta, la calidad de vida, el poder adquisitivo real del grueso de la población, la clase media y baja, que si es que existía clase media, no existía clase media, seguía en el mismo, no había avanzado mucho. Porfirio Díaz va a acabar, por ejemplo, con los déficits fiscales que asolaban México, que llegaron a oscilar antes que él entre 1870 y 1875. Estos periodos fiscales oscilaban entre 4 y 6 millones de pesos de déficit fiscal del país. Esto lo va a revertir totalmente Porfirio Díaz.
va a haber en el porfiriato una alza del ingreso del Producto Interno Bruto. Pero como les decía, la población también va a haber más población. Este Producto Interno Bruto, si uno lo analiza con mayor población, con todos los años que estuvo en el poder, con el cambio de sistema bimetálico que se produjo en 1905, etcétera, no fue tan así. De hecho, se benefició de este progreso solamente fue una élite muy, muy cerrada. El grueso de la población, los campesinos, los indígenas, que recordemos que México tiene un componente indígena importante, no se van a beneficiar de esto, más bien van a sufrir fuertes represiones, se va a expropiar las haciendas de los indígenas, de los pobladores originarios, de los campesinos, y se les va a dar a los empresarios mexicanos e incluso extranjeros. Muchas compañías extranjeras estadounidenses van a estar ahí, porque bueno, con la excusa de que están mal explotadas, mal trabajadas, etcétera, se les va a quitar las haciendas. Entonces, sí produjo un cambio la dictadura de Porfirio Díaz, pero material, visible. Digamos, grandes edificios, bonitos ferrocarriles, el gramófono, el teléfono, el telégrafo, etcétera, pero más allá, digamos, en la esencia, en la base estructural social del pueblo mexicano, esto siguió incluso igual. Yo diría que esos 34 años no supuso un avance para las clases más desfavorecidas. Como dato curioso, que no tiene nada que ver con el tema, pero son esas tonterías que a mí me hacen feliz, y ahí se las dejo. Porfirio Díaz nació, ese presidente de México que renunció en 1911, nació cuando todavía el libertador Simón Bolívar estaba vivo. Un pequeño dato interesante que ahí les dejo. Ok, en este contexto del porfiriato se da en 1906 la huelga de trabajadores de Cananea, y en 1907 se va a dar la huelga de trabajadores de Río Blanco. Los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos, eran los terratenientes, los grandes hacendados, las empresas transnacionales. Ellos no tenían ningún tipo de beneficio, hacen una huelga en 1906 y 1907 que va a terminar a sangre y fuego. La población ya venía sintiendo bastante desprecio, se sentían obviamente, ¿no?, pisoteados, reprimidos, no tenían ningún tipo de derecho a lo que es la población. Era una élite muy pequeña lo que se favorecían del régimen de Porfirio Díaz. En este contexto van a surgir los hermanos Flores Magón, que es muy importante mencionarlo porque los hermanos Flores Magón van a tener un periódico, van a tener que exiliarse a Estados Unidos. Ahí van a crear el Partido Liberal Mexicano, que por tanta tosudez y por tanta represión va a terminar convirtiéndose en anarquista. Va a surgir también a comienzos de 1909, 1910 la figura de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue un político mexicano que es el que va a dar inicio a la revolución en el 20 de noviembre de 1910. Francisco I. Madero, cuando Porfirio Díaz, porque es importante decirlo, le da una entrevista a un periodista norteamericano, un periodista estadounidense, apellido Krillman, si no estoy mal, y él va a decir que ya el país se encuentra preparado para una apertura, para otros candidatos y tal. Esta entrevista va a generar expectativas. Luego llega 1910, él decide que no se va a retirar nada, que no está listo el país para nada de esto, se reelige otra vez. Y Francisco I. Madero va a ser uno de los que va a ser el principal portador de la bandera del antireeleccionismo, de la no reelección. El lema de Francisco I. Madero va a ser sufragio efectivo, no reelección. Francisco I. Madero va a recorrer el país, algo insólito para la época, va a establecer grupos de antireeleccionistas en todo el país, va a hacer mítines, se les va a perseguir, va a estar preso. Él se va a Estados Unidos y desde Estados Unidos es donde va a fraguar este plan, que es el Plan de San Luis. Él crea el Plan de San Luis en San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, pero lo va a llamar San Luis porque San Luis es donde él va a estar encerrado, y le va a poner como fecha 5 de octubre. ¿Por qué? Porque como él está en Estados Unidos, no quiere algún problema diplomático con Estados Unidos, y no lo quiere llamar el Plan de San Antonio, por ejemplo. Le pone otra fecha que no es la fecha en la que él está ahí. Trata de no entrar en conflicto con Estados Unidos, y
A partir de ese día, 20 de noviembre, se van a alzar pues, los personajes importantes que conocemos. Pascual Orozco, que Pascual Orozco va a comenzar siendo el jefe de Pancho Villa, antes de que Pancho Villa tome su propio rumbo. Pancho Villa va a comenzar a las órdenes de Pascual Orozco, Zapata en el sur, Venustiano Carranza. Eventualmente va a llegar al poder Francisco I. Madero, pero a Francisco I. Madero, aquellas personas que lo ayudaron a llegar al poder, Zapata, Villa, Orozco, etcétera, se le van a voltear, le van a quitar el respaldo, porque apenas él llega al poder es muy tibio con sus medidas, es muy tímido con las medidas que lo llevaron a... No por algún tipo de traición ni nada de esto, era un personaje, Francisco I. Madero, bastante comedido, bastante reservado. Por supuesto, cuando Porfirio Díaz renuncia en 1911, se va Porfirio Díaz a París, pero no se acaba el porfiriato. Va a quedar Félix Díaz, que es su sobrino, Victoriano Huerta, va a quedar Bernardo Reyes, un personaje también muy importante en esta historia, que va a ser protagonista de la decena trágica. ¿Qué es la decena trágica? Es un periodo de días, más o menos de una semana, en donde matan a Francisco I. Madero, Victoriano Huerta toma el poder, se alzan todos otra vez contra Victoriano Huerta, matan a Victoriano Huerta, entonces matan a fulano, se vuelve realmente un despelote. Hay desacuerdo de la fecha en la que termina la Revolución Mexicana, aunque hay un convenio de que empieza el 20 de noviembre de 1910, yo considero que no empieza el 20 de noviembre, sino el 18, cuando llegan a la casa de Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán era un seguidor de Francisco I. Madero que vivía en Puebla, estaba comprando armas, estaba preparando la rebelión. Esto se sabe, la policía va a la casa de Aquiles Cerdán, se forma un tiroteo, lo terminan matando, a su hermana y a su familiar se lo llevan a la cárcel. Aquí, para mí, este es el primer hecho de armas de la Revolución Mexicana. Ya 2 días después vendrá el 20 de noviembre el Plan de San Luis. Pero aunque hay mucho consenso en que comienza el 20 de noviembre de 1910, no hay un consenso claro de cuándo termina. Muchos dicen que termina en 1917 con la promulgación de la Constitución de 1917, que es una constitución bastante importante, es una constitución que va a fijar las bases del constitucionalismo social en Latinoamérica. Es una constitución que está por delante de la de Weimar, por delante de la de España en el 30 y algo, que ya van a ser bastante adelantadas, que van a darle un respaldo legal a la sociedad. Va a ser la Revolución Mexicana, la Constitución Mexicana de 1917, la que va a plasmar este antecedente. Es muy importante reconocerlo. Muchos dicen que ahí termina la Revolución Mexicana, otros afirman que termina en 1920, otros afirman todavía que termina en 1940, cuando ya se instauren y se hagan se materialicen en la vida cotidiana las reformas que se habían planteado desde el principio, con la llegada de Lázaro Cárdenas, la expropiación de las compañías petroleras, etcétera, etcétera. Ahí su fecha de finalización no es consensuada. Pero ¿qué es lo importante de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana va a crear un vacío ideológico muy importante. ¿Por qué? La Revolución Mexicana va a crear entonces un vacío ideológico que va a tener que ser llenado. A pesar de que Porfirio Díaz tenía ascendencia mixteca, él, emprendió campañas en contra de los yaquis, etcétera, y va a crear una élite muy superficial, muy aérea, que no va a tener nada que ver con las bases propiamente mexicanas, con el folclore mexicano. Él va a traer grandes compañías de ópera. Porfirio Díaz, van a escuchar el vals, van a bailar el minuet, mientras que México adentro era otra realidad. Sin el porfiriato, a partir de los años 20 se crea un vacío ideológico, un vacío de identidad muy grande. Había el escudo, había la bandera, es básicamente como pasaba en el resto de países latinoamericanos. Escudo, bandera, himno, ok, esos son nuestros símbolos, pero no había una identidad cultural, tanto audible, visible, etcétera, en la que todos se podrían identificar. Es aquí en donde va a nacer y a surgir el mariachi, la música ranchera, el charro, el que todos conocemos como el charro mexicano, que va a llenar este vacío y que va, ahora sí, a crear una identidad única y muy autóctona del pueblo mexicano.
El nuevo paradigma ideológico mexicano se va a centrar en revalorar las raíces culturales, el nacionalismo cultural, lo autóctono, lo rural. México, digamos, miró hacia adentro de sí mismo y consiguió en lo que se llamaba el mariachi, en la parte de Jalisco, en la parte occidental de México, este importante elemento que va a venir a ser utilizado como una herramienta de idealización del sentir mexicano, del sentir cultural. Por supuesto, México, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, tiene más elementos rurales, tiene más música, más tipo de música, más tipo de baile. El mariachi, que va a empezarse a considerar como símbolo nacional a partir de la década de 1920, va a popularizar el corrido. El corrido es una canción que era como una especie de periódico de los pobres, periódico de los analfabetas, que durante la revolución, aunque ya existía durante la Revolución Mexicana, su función va a ser llevar las noticias de la revolución, va a ensalzar a grandes héroes como por ejemplo Pancho Villa, va a hacer canciones sobre Pancho Villa, va a haber canciones, ahí viene el tren, es una de las más importantes. La Cucaracha, por ejemplo, La Cucaracha es un corrido que originalmente no era corrido, es una canción que se cree que viene de España, pero se adopta en la Revolución Mexicana y se transforma para burlarse de Victoriano Huerta, uno de los personajes más deleznables que ha tenido la historia de México. Y el corrido se va a usar para eso, para ensalzar las grandes batallas, para halagar a los grandes guerreros, para hablar de la represión en la que viven, para contar las historias de homicidio y de perversión que se vivía en el México revolucionario. Estos corridos eran cantados ya por conjuntos de música de cuerda, violín, guitarra y guitarrón, que eran considerados como mariachi y se van a popularizar en esto del corrido. Y el mariachi a partir de 1920 va a llenar este vacío y va a sentir como un instrumento de idealización de la cultura colectiva. El mariachi va a ser tomado no por el Estado, no por un decreto, o bueno, el Estado, digamos, en algunos eventos culturales trató de darle cabida, pero la sociedad en sí va a tomar este elemento del mariachi como propio y le va a dar un espacio identitario en la identificación colectiva, en la identificación social muy importante. La canción ranchera, la canción de mariachi como lo conocemos hoy, va a surgir entonces en la posguerra, en la posrevolución. Esto va a ser muy importante porque el mariachi, la música ranchera tradicional, va a absorber mucho del corrido. Va a absorber su métrica de 2x4 y su estrofa sencilla, su narración sencilla. Solo que el mariachi, la canción ranchera moderna, va a hablarle más, va a ser más íntima, va a ser campirana, va a hablarle al amor al campo, va a hablarle al amor a la mujer, al caballo, al orgullo de ser mexicana. Bueno, México lindo y querido, una canción que, si no estoy mal, se escribe en 1921, 1922. Canciones que provienen del corrido. Y muy importante, el mariachi va a absorber la trompeta. La trompeta es el instrumento más nuevo que tiene el mariachi, porque los mariachis antiguos o los grupos antiguos de esta música folclórica usaban la guitarra, el guitarrón y el violín, música exclusivamente de cuerda. Pero luego de la Revolución Mexicana, van a proliferar, por supuesto, bandas militares. ¿Qué tienen las bandas militares? ¿En qué se caracterizan? Mucho instrumento de viento, trompetas, trombones, etc. Y el mariachi, como estaba de moda prácticamente, aunque a la mala porque era en guerra, pero que estaba de moda los instrumentos de viento, el mariachi va a absorber la trompeta. Esto va a ser un boom porque le va a dar mucha vistosidad, le va a dar mucho vigor, le va a dar mucha presencia. Ya, aunque conserva va a seguir conservando esa identidad rural de la música de cuerda, del violincito, de la guitarrita. Con la trompeta va a adquirir una presencia y una vistosidad muy grande, que es lo que le va a abrir, por supuesto, muchas puertas.
Entonces, podríamos decir, muy importante, que la transición del corrido a la música ranchera va a representar la domesticación, la doma de la memoria colectiva mexicana. Va a significar porque el corrido ensalzaba héroes de guerra, hablaba de represión, hablaba de héroes, mientras que la ranchera va a domesticar, va a domar esta esencia mexicana del revolucionario de esa época, va a reemplazar el corrido, que es esencialmente bélico, que es esencialmente de choque, de fuerza, de rebelión, y va a ser reemplazado por la ranchera más tranquila, más sosegada, y que le va a hacer al individuo, tanto al que la interpreta como al que la escucha, inconscientemente tranquilizarlo, sosegarlo y pues dotarle, ¿no? Como decía, que la ranchera es de ambiente campirano, de amor a la mujer, etcétera, le va a hacer que todo eso que le rodea le genere más orgullo y valorizarlo. ¿Qué va a dar también el mariachi? El traje del charro mexicano, el que conocemos todos, que también va a ser el traje del charro del campesino de Jalisco. Era el traje formal del campesino de Jalisco, del occidente de México, que se va a popularizar con el mariachi y, por supuesto, con muy importante, la época de oro del cine mexicano. La época de oro del cine mexicano, todos debemos recordar, o tendremos algún padre, etcétera, que haya visto a Pedro Infante, Jorge Negrete, Cuco Sánchez, Miguel Ángel Mejía, Antonio Aguilar, etcétera, Vicente Fernández, por supuesto, que se van a hacer famosos y va a llegar a toda Latinoamérica a través de la época de oro del cine mexicano. Porque, por supuesto, ¿qué pasó con el cine mexicano? Ya el cine estaba ciertamente de moda en el mundo, y ellos, que tienen muy reciente la Revolución Mexicana, que fue un suceso que nunca esa generación había vivido, de destrucción y de caos, al empezar a hacer películas, al empezar a hacer producciones audiovisuales, obviamente tienen un suceso muy reciente del que cortar tela, del que agarrarse para crear contenido cinematográfico importante. Y esto se va a regar por toda Hispanoamérica, porque de alguna manera, seamos honestos, para aquel momento toda Latinoamérica va a reconocerse, va a sentirse identificado allí con una ruralidad, con un ambiente campirano que no estamos exentos en el resto de Latinoamérica. Y a partir de la época de la época del cine de oro mexicano, va a ser en donde va a tener este boom el mariachi, que va a surgir no como un decreto gubernamental, que sí, el gobierno por supuesto va a comenzar a darle espacio, sino que la misma sociedad va a necesitar ese elemento de cohesión. Igual que en Latinoamérica, en muchos países hay varias tradiciones, varias cosas, pero es muy interesante cómo la sociedad decidió que este era su emblema, decidió que aparte de un escudo, de una bandera, de un himno, etcétera, ellos se vestían de una manera similar, ellos cantaban canciones similares, con un sombrero similar, con una música que los identificaba a todos. Y va a comenzar a hacer que eso es muy importante para la sociedad, de sentirse reconocidos en un baile, en una comida, en una canción, en una vestimenta, etc. Y es muy curioso cómo México logró, a partir de los años 20, verse hacia adentro, y todo eso que tenía, para bien o para mal, esa revolución mexicana que supuso tanto desastre, etcétera, convertirlo en algo productivo, en algo que le sirviera para identificarse y para exportar a América Latina. Hoy en día en América Latina, en la mayoría de los países, no hay para llevar serenatas grupos de vallenato, o grupos de música llanera, o grupos de vals peruano. Cuando queremos llevar una serenata en la mayoría de los países de América Latina, ¿qué llevamos? Grupos de mariachi. Porque México logró mucho antes que otros países latinoamericanos. En Venezuela, por ejemplo, en los 70, 80, va a empezar a cultivarse y a enorgullecerse la población en general de la música llanera. Aunque, por supuesto, existe desde hace mucho tiempo, que no es algo nuevo. En Colombia el vallenato también en los 70 y 80 va a empezar el vallenato a verse como también este estandarte de cultura unificadora. Pero de una manera muy tardía. México logró hacerlo mucho antes, nos metió al mariachi en todos lados, hasta en la sopa, precisamente por este motivo, porque logró de sus mismos hechos, de sus mismas derrotas, de sus mismas hazañas, de sus mismos sucesos, unos lamentables,
otros heroicos y dignos de reconocerse como tal. Fabricarse una cultura que ya estaba hecha, una cultura que estaba allí en el campo, en la ruralidad, en el México adentro, porque esto es muy importante siempre, la ruralidad, el campo. ¿Por qué? Porque uno va a Los Ángeles, a un centro comercial, y vas a Noruega, a un centro comercial, y vas a conseguir las mismas cadenas de comida, las mismas centros comerciales parecidos. ¿Quieres saber cómo vive esa gente? ¿Cómo come esa gente? ¿Cómo celebra esa gente? ¿Cómo sufre esa gente? Ve al campo y conocerá su comida, la manera que tienen para refrigerar los alimentos, para cocinar, para bailar en su fecha festiva y por qué celebran esa fecha. México supo ver estos al menos 50 años antes que el resto de países de Latinoamérica. Tuvo una época de del cine de oro bastante importante, el charro, la vestimenta. No hay a día de hoy alguien que no identifique la cultura mexicana, al menos en lo que es el mariachi. Y creo que es un ejemplo para el resto de los países que de alguna manera creo que seguimos sin darle la importancia al folclore, a lo autóctono, a lo tradicional, a la esencia interna de nuestros países, como sí lo supo hacer México en la década de los años 20. Hasta luego, gente de la tribu, nos vemos.